Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de En Cruce con Javi y Adoniram. Hola. Yo soy Javi. Yo soy Adoniram, por ende. Qué bueno que nos acompaña en un video más, una semana más. A lo mejor no hemos estado subiendo videos tan seguido, pero porque, no sé, cuarentena, no sé, X. Pero bueno, el día de hoy, como pueden ver en el título, tenemos el análisis de una película que salió relativamente hace muy poco, pero por la pandemia, pues tuvimos que esperar a que estuviera en plataformas digitales como streaming. Y esta película es... El baile de los 41. ¿41? 41. Bueno, y en esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial que... Sí, y aparte súper preparado. Él dice que no, pero yo digo que sí, porque lo conozco. He estado en todos los cumpleaños de sus novios. No te creas, amigo, pero preséntate y si gustas decirnos cómo estás en tus redes sociales, adelante. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Víctor Talamantes. Pues yo colaboro en organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez y he estado participando en algunos grupos de estudio de diversidades sexuales. Y gracias por la invitación y felicidades por su espacio. Gracias, muchas gracias. Ahí vamos poco a poquito, pero con muchas ganas y con mucha disidencia aquí empujando el canal. Y bueno, muchachos, ¿qué podemos decir de esta película? Yo creo que entre un sentimiento de amor-odio, diría por ahí, te odio, te amo, porque la verdad, a mí sí me gustaría empezar con lo que nos transmite la película, ¿no? A mí me transmitió principalmente esta sensación de que me dio mucho gusto cuando me enteré que iban a sacar la película del baile de los 41, pero cuando la vi, en lo particular, yo sí dije, wow, me esperaba más. Mira, ¿qué te puedo decir? Yo no sé hacer películas y no tengo el derecho de criticar, pero creo que me faltó muchas cosas que lo metieron como relleno, porque es una película muy extensa que podría contar muchas historias y solamente se enfocaron en darle énfasis a un no mensaje tan claro, porque toda la película es un ir y venir de cuestionarte, pero no cuestionarte chido de intriga, sino de que, güey, ¿por qué no completaron nada? ¿Por qué me dejan así sin información? O sea, pues de hilo. Y no me convencí de esta película tanto. Tenía muchas expectativas, pero es muy importante que se abra el panorama para que pues haya propuestas y empecemos a ver más cine gay, porque ya hay cine gay, pero como que fue tal el impacto ahora en streaming, porque esas películas iban a estar en el cine, o sea, qué chido. Sí, de hecho, Víctor, no sé si recuerdas que se estrena el año pasado y en Chihuahua a nosotros nos tocó los cines cerrados, ¿verdad? Entonces tuvimos que esperar, porque obviamente dijimos no a la piratería, entonces tuvimos que esperar hasta que estuviera en esta plataforma de la N. Usted ya sabe cuál es. Pero ¿a ti qué te pareció como el intento de esta película? Pues sí, tuvimos que esperarla. Yo también estaba con ansias. Creo que se hizo mucho marketing alrededor de la película porque el mismo tema es interesante y el mismo tema genera un morbo muy grande. Pero también con un sentido de decepción a la hora de ver una película que se queda corto, que desaprovechó un evento que marcó un hito en la cultura mexicana, que eso es muy importante. Creo que es un tema que se queda desde que se hace presente pues lo que significa los 41 y ese sobrenombre de 41 se queda para siempre en la cultura homosexual de México, y creo que sí le faltó bastantito. Oye, qué importante es este número, ¿no? A lo mejor si usted no ha visto todavía esta película, dele una oportunidad y a lo mejor está diciendo, pues si ustedes están hablando cosas muy negativas, que a lo mejor es un intento, ¿no? Pero Víctor lo acaba de mencionar, ¿no? El 41 es un número tan emblemático para la comunidad LGBT, ¿no? Y cómo vemos que ha pasado tantos años siendo utilizado peyorativamente y lo vamos llevando a la reivindicación, ¿no? Ahora, por ejemplo, puedes asumirte como
parte de los 41 con este intento de visibilizar la diversidad sexual. No, y que, o sea, la historia que cuenta va más allá de solamente limitar a alguien, o sea, fue una cuestión de revolución social, de indignación, que en su momento fue, pues, vamos a callar bocas, ¿no? Vamos a silenciarlos y vamos a causar miedo, pero de ahí nacieron, pues, las grandes luchas, las grandes organizaciones, y se le puso un ojo a los derechos humanos, a todo el derecho a la diversidad, porque no existía esa visión en México. Y ese fue el parteaguas de un evento tan fuerte que abrió fronteras, por así decirlo, para oportunidades, para que la persona que quisiera ser como quisiera, lo hiciera. Con poquitas limitaciones, bueno, un chingo de limitaciones, pero esos son los eventos trágicos que dices tú, güey, pasan, pero tenemos que tomar el lado positivo de todo ese desmadre, porque va a surgir algo y va a cambiar algo. Lamentablemente, lo tenemos que decir así, ellos sufrieron, nos dieron matria. Una matria muy homosexual, muy diversa, muy queer. Y a mí sí me gustaría preguntarle a nuestro invitado, ¿no? O sea, vemos esta parte que es una ficción histórica, pero a la luz de los verdaderos hechos, ¿tú cómo puedes ver, ¿no? Esa parte de la ficción, ¿no? Y qué tanto tiene que ver con la realidad. Sí. Yo me cuestiono mucho si en realidad marcó, si tuvo un peso como tal, como activismo. Me cuestiono mucho eso porque pues tenemos poca información de lo que verdaderamente pasó, no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Lo que sí podemos saber pues es que quedó como esa salida de closet nacional, aparte que alguien queda nombrado como el yerno de la nación, entonces eso fue como muy importante. También me detendría a ver esa primer socialización, un grupo de personas que no están de acuerdo con la norma sexual de casarse y tener hijos en una sociedad tan afrancesada como el porfiriato, y luego alguien se reúne y hace un baile y nos divertimos y todos somos queer aunque ni siquiera exista lo queer. Claro. Eso es muy importante, eso es lo que se tenía que rescatar. Y el privilegio, yo creo que ese es un punto muy importante que hay que notar, porque ¿quién era el yerno de la nación? ¿Por qué él no fue enviado a la cárcel a hacer trabajos forzados? Eso es donde me detendría, y creo que la película se queda corta hacia eso, pero justifica muy bien a que el tema se regrese en el 2021 y que la gente se pregunte de dónde salió el 41 y qué pasó con ellos, ¿no? Pues es que tenemos esta parte del diputado, era un cabrón. Aunque él fuera reprimido y aunque fuera lo que fuera, o sea, él era así como que machista, pero también era opresor y luego utilizaba los recursos que tenía, pero a la misma vez a él lo estaban limitando. Entonces... que sigue existiendo. Sí, que sigue existiendo. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención el Pride y seguimos teniendo pues a un grupo que sí está privilegiado, que sí puede salir de antro, que puede irse a un crucero gay, pero luego tenemos a una trans de pueblo que puede ser apedreada o golpeada. Entonces esa división sigue existiendo. Entonces ellos sí podían hacer su fiesta con mariachis y todo súper lindo, pero luego había otro grupo que no podía. Entonces, ¿cuál era la vida de los otros homosexuales o las otras personas que eran disidentes sexualmente en el porfiriato? Pues yo creo que dista mucho de la película. Sí, creo que no, como esta parte, ¿no? De no visibilizar a todas las diversidades que existían en esa época. Y claro, no, siempre hablar como de este privilegio, ¿no? Desde las grandes élites, porque luego no nada más era el yerno de Porfirio, sino que también había hijos de personas que estaban en puestos privilegiados en ese entonces. Por ahí también se menciona algunos descendientes de Maximiliano, ¿no? Alguno de ellos que tampoco fue enviado a la guerra de castas, también como esta parte, ¿no? Al finalizar el baile, cuando son encontrados, pues esta parte, ¿no? Del juicio social, ¿no? Que es bien importante mencionar que en ese momento, pues, la homosexualidad, al igual que el día de hoy, no estaba tipificada como un delito, pero sí socialmente tenía un juicio muy importante. Entonces les obligan. Bueno, existían las faltas a la moral, que es la cuestión por la cual los detienen por faltas a la moral. Había un baile y había hombres vestidos de mujeres y estaba muy escandalizado aquello, ¿no? Escandalosas. Es que es impresionante. Lo que más me marcó en la película fue eso, los castigaron exhibiéndolos y que toda la gente les dijera de cosas
bueno, dentro de que es un recurso de la película. No tenemos un argumento histórico de que sí los hayan. Sí. A mí se me hace muy difícil, lo comentaba con un amigo, que la gente hubiese golpeado a alguien de esa manera públicamente. Lo que sí sabemos es que fueron enviados a trabajos forzados. Uh-huh. Y como esa corrección de una masculinidad. Te vistes de mujer, entonces vete a trabajar con pico y pala para que así se corrija. Pero yo me sigo cuestionando mucho el privilegio que tuvo el hijo de el yerno, de sacarlo, el número 42. Y ahorita, ¿dónde lo encontramos? ¿Quién es el número 42? Ahorita, pues yo creo que es el homosexual heteronormado de clase media alta, que puede casarse, que puede vivir en otro país menos violento, ¿no? Y el resto, ¿quiénes son? Pues todas nuestras trans. El 42 sería el panista que dijo que va a votar por tu tía. Miren, porque lo que ustedes no saben, y quiero hacer un paréntesis, es que hoy fue día de elecciones, ¿no? Pero sí, en esta coyuntura electoral actual que vive el Estado, me recordó precisamente cómo hay estos 42, ¿no? Que son, permíteme, pues que lo tenía atorado. Entonces, como estos privilegiados, ¿no? Uh-huh. Que encontramos que dicen, bueno, yo nunca he sido discriminado porque mi posición no me permite ver que hay otras realidades, ¿no? Claro, y que la lucha social se reduce a una lucha individual. Entonces, quien tiene intereses individuales no va a entender una lucha colectiva. No. Y yo creo que esa socialización, como nos toca hacer una socialización diferente, sí, está padre la borrachera y demás, pero vamos a otro tipo de organización, vamos a juntarnos para exigir que un político haga su homofobia y que no exista un político homofóbico mínimo públicamente, ¿no? Pues mire, ya ahorita ya ni se sabe porque todo se destapa, cualquier pensamiento que se dijo se puede trabajar o se puede decir en bases en creencias. Nunca me va a dar la firmeza de confiar en alguien, ¿no? Si algo cree, pues es una creencia, no está basado en un conocimiento o algo estudiado, pero todo tiende a cambiar. Todo tiende a ser un discurso muy evolutivo de las cosas. Entonces, tenemos la oportunidad de o aprender o quedarnos cancelados. Y a veces hay mucha gente que es líder y tiene sus ideales, y esos ideales son tan pendejos, tan pocos, pues no sé, que le quitan los derechos a los demás, y aún así la gente lo sigue. Y te pones a pensar el miedo de la responsabilidad. Si nosotros que tenemos este canal dijéramos algo que no sé, que dañara, que fomentara el odio o algo así, ¿no? Claro. Ahí sería un lugar clave para decir, güey, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Claro. Que no seguimos teniendo ese alcance de derechos que deseamos, y vemos como que, ay, pobrecitos, en el porfiriato los detuvieron y los encarcelaron, no se podían vestir. Sigue ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es el alcance? Sí. ¿Cuál es el alcance laboral de las personas trans? Y hablo de las personas trans porque pues son quienes más padecen la discriminación y la de violencia. Lo hablo así, pero sigue habiendo sin ese alcance. Pero es que siempre es el discurso de justificarlo, o sea, de decir, ¿por qué haces eso? O sea, ¿por qué te gusta ser así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y claro que hay cosas que no se pueden explicar. Pero todos salimos con ropa a la calle, ¿no? O sea, tú vienes con tu performance de camisetita, sombrero, de Woody, y cualquiera sale. La vaquerita. Sí, pero cualquiera tiene que... es un cuerpo que se tiene que vestir para salir a la calle. Queda derecho a decir que un vestido tiene menor valor que un smoking. Entonces, al del vestido sí lo vamos a golpear y lo vamos a llevar. Entonces, son esas cuestiones críticas que hay que poner sobre la mesa y hay que visibilizar, y que para eso sí sirve la película. Yo creo que no podemos criticar la película, como decías, que sí tenía buen guión, porque no son nuestras licencias, pero sí podemos hablar desde el aspecto social y decir que es una película que pone muchas cosas sobre la mesa, y esas hay que platicarlas. Claro, y aparte... yo sí le tengo que reconocer a los creadores de la película que tuvieron que hacer como esta indagación de documentos, ¿no?, históricos y de los cuales había muy poca información. Ya lo demás se fue a la ficción. No sabemos tampoco si existió ¿cómo se llamaba? Me dio mucha risa esa parte, eso sí, de cómo le llamaban al amante del yerno de la nación, porque le se llama Eva, ¿no? Eva. Como esta parte de acortarle el nombre para que si llegase a ser descubierto pensaran que la engañaba con una mujer.
Entonces tampoco sabemos si existió Evaristo. Vemos también otros personajes, otras cosas que también se las tuvieron que inventar porque no daba lo que estaba escrito para ver o para hacer un retrato exacto de lo que acontecía. Pues de hecho está divagando todo eso, pero yo vi una parte de información en YouTube porque les digo, en términos de datos que pudieran haber sido muchos y hubieran sido contextualizados dentro de la película, era lo que más faltaba. O sea, deja tú lo de mala actuación. Sí había mucha, como los nombres, algunos nombres de las personas que fueron involucradas, sí están, y otros están así como que desaparecieron. Tal vez sean los que eran más afeminados, o no sé, porque que no hay un registro de quién era. Y tampoco si existió ese amante único, ¿no? A lo mejor era un baile y tuvo muchos romances esa noche, no sabemos. Pero perdón por mi pensamiento monógamo. Sí, no, es un recurso de la película. Vamos a armar un romance de dos hombres que se aman y que al final terminan separados, y yo creo que se quedó corto, ¿no? Se quedó corto como recurso. Y uno de mis segundos puntos era el recurso erótico de los personajes. Creo que esa es una de las principales fallas de la película. No hay que perder de vista que son dos personas que son atractivos para mucha gente, que son dos hombres que se asumen como heterosexuales en su día a día, y entonces vamos a ponerlos a besarlos y vamos a hacer este juego del erotismo. Y creo que ahí es donde la película, en lugar de irse con un fin más humano y más hablar de la diversidad, se va a capturar gente que vio la película porque quería ver la escena de los dos protagonistas, y se vale, también es válido. Yo quería que me cantara la de Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, Poncho. Pero bueno, a mí, por ejemplo, no, usted dirá que eso medio puerca, pero yo sí disfruté mucho las tomas homoeróticas, ¿no? Que no cancelado. No sé. Pero yo sí disfruté mucho esta parte de las tomas homoeróticas porque muy pocas películas, y más películas mexicanas, se atreven a hacer este tipo de tomas, ¿no? La fotografía a mí creo que es algo que puedo rescatar de la película. Me gustó mucho, y más esta parte también que creo que se fueron más a los recursos técnicos, este afán de querer retratar la época, ¿no? Que no hubiera algo que se les fuera a escapar. Utilizaron veladoras en toda la película. Creo que esta parte de la iluminación me gustó mucho también. Y descuidaron en esta parte que mencionábamos también, ¿no? De realmente hablar de la historia de la lucha, de la transgresión, de ese momento de las disidencias sexuales. Pues es que, mira, yo me planteaba ahí en la película y yo decía, güey, o sea, no había tecnología, no había comunicación. O sea, ¿cómo un grupo de personas con los mismos gustos e intereses lograron tener esa organización? Entonces, también está padre esto de porque la había fuerza. otro lenguaje, ¿no? Perdón, había otro lenguaje. Sí, había otro lenguaje que estaban las miradas, cuando hay una escena donde le dice, y usted suele quedarse aquí hasta tales horas de la noche. Sí, es una mala costumbre. Está hablando de otras cuestiones, era una invitación hacia algo más, ¿no? Entonces, que podría ser más genuino y menos inmediato, relaciones más profundas que hoy, que simplemente entrar a un catálogo y ir deslizando quién te gusta, quién no te gusta. De mi amiga no vas a estar hablando. Realmente. Por eso yo decía, güey, o sea, y luego para que cogieran tan rápido, pues no. La neta. O sea, el primer día se conocieron y ya había química, no. Faltó mucha coherencia también. Entonces, son detallitos que nosotros vemos, pero porque pues nosotros sí queríamos una historia, o sea, sí queríamos este impacto que lleváramos este mensaje de que pues iniciamos. Y de lo bueno lo malo, que usamos esta película para ponerlo sobre la mesa y hablar más. Y yo creo que es una película que se queda débil ante otras películas mexicanas, que tendríamos que luego que recomendar otras películas como El Callejón de los Milagros o como El Lugar Sin Límites, que son películas que se quedaron porque son más profundas en abordar el tema. Sí. Claro. Y bueno, creo que ya para ir haciendo los comentarios finales, me gustaría que dijéramos con qué nos quedamos en la película, su crítica, si le quieren dar yetazo viejo, como dirá mi amiga íntima Soronasti, y cuántos Juangas le ponemos a esta película. Como usted sabe, somos originarios de la ciudad donde nuestro santo patrono es el señor Juan Gabriel, la señora. Entonces, del 1 al 5 es en las películas, ¿verdad? Uh-huh. Pues ya ven, no soy tan cinéfilo, pero del 1 al 5, ¿cuántos Juangas le ponemos a esta película y por qué?
A ver, primero las damas. Yo le pongo 3 Juangas. Y ya. ¿Por qué no? Pues es que nada más explíquenme por qué el vato de vestido que se vestía muy femenino, que pensábamos que era transgénero, ¿Cuál de todos? y que siempre estaba llorando. Siempre me dejó esa intriga de qué, por qué estaba llorando. Se quería ser mujer, quería ser hombre, no podía vivir así o quería ser él. Ajá. O quería ser él, ¿no? Ni mujer ni hombre, simplemente. Entonces, Ni princesa ni esclava, simplemente mujer. nada más aclárenme eso y le subo a 4. Pero sí. Bueno. Okay. Yo le pongo igual 3 Juangas, porque creo que como intento estuvo muy bueno, y también ahora supo hacer muy bien esta parte de la campaña marketing. Muchas personas que conozco no LGBTs la vieron, entonces sí se asustaron, más que ellas, mis tías, las de la vela perpetua, pero por lo menos la vieron, ¿no? Y saben que hay un acontecimiento importante, que no sabemos mucho la historia gringa. Ay, perdón por tocar la mesa. No sabemos mucho la historia gringa, pero la historia de nuestro orgullo, de cómo nacemos como disidencia y esta identidad en el país, la desconocemos. 3, porque sí me gustó en algunas tomas, la fotografía, pero sí falla en muchas cosas. Claro. Híjole, pues yo estoy entre 2 y 3, que a lo mejor lo que pudiera ser 3 es que refleja la crueldad de alguien que vivía así en el porfiriato, ¿no? Por eso un poquito, pero comparándola, insisto, con otras películas, creo que esa es parte de estas películas del cine mexicano donde vamos a contar algo rosa para que la gente se entretenga, entonces creo que cayó en eso, y por eso. Bueno, pues muchas gracias. Usted saque sus propias conclusiones. Creo que no dimos muchos spoilers, y aparte si los dimos, pues forma parte de la historia. Entonces, como dijeron una vez, ya pasó hace más de 2 años, ya no es spoiler, ya es parte de la cultura, vaya, del acervo cultural. Entonces, nosotros nos despedimos. Perdón, si ves que mi productor siempre me regaña porque ando tirando todo. Nosotros nos despedimos. Nosotros fuimos En Cruce con Javi, Doni y Víctor. Así que Víctor. síguenos en redes. Síguenos en redes sociales. Compartir, Muchas gracias. compartir y compartir, like, reproducir. Víctor Talamantes, Big como Víctor, como Big de grande, Víctor. 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 No te leí. Gracias. Bye. Adiós. Bye. ¿Por qué dicen bye? ¿Qué son gringas o qué?